media hora y 40 minutos para entender tu trabajo y luego procederemos a una pregunta. Gracias, Paco. Buenos días, señores miembros del tribunal, querido público. Me llamo Aaron Raúl Pollatos Baker y os voy a exponer a continuación mi trabajo fin de grado titulado Integración y caracterización del sistema fotovoltaico en el vehículo UAL ECAR. Lo primero que voy a hacer es mostrar un poco el contenido que va a tener la presentación. Primero voy a introducir el contexto del trabajo, así como los objetivos que he propuesto, y voy a realizar una breve introducción al sistema de comunicaciones que emplea el vehículo eléctrico, que es un sistema ROS. Posteriormente trataré los materiales y métodos que he empleado en el trabajo. Este punto lo he desglosado en 3 subapartados. Primero voy a explicar qué elementos he seleccionado para hacer ese sistema fotovoltaico. Posteriormente hablaré sobre el desarrollo de un software que he realizado para adquirir diversas señales del sistema fotovoltaico y como último subapartado, pues la integración de esos 2 puntos anteriores en el vehículo eléctrico. Después voy a hablar sobre los ensayos que he realizado con el vehículo eléctrico y los resultados que he obtenido por esos ensayos. Y por último, pues las conclusiones que he obtenido con mi trabajo. La Universidad de Almería dispone de un vehículo eléctrico Greenland modelo Lita, que es el que muestro en la siguiente imagen. Este vehículo se emplea en varias líneas de investigación que estudian la eficiencia energética en vehículos eléctricos. Para mi trabajo he usado un estudio realizado por Javier Guerrero en 2016, donde mediante un equipo de medida propio ha conseguido caracterizar la ubicación óptima de los paneles fotovoltaicos en el vehículo. En cuanto a los objetivos que propongo, la primera de ellas es integrar un sistema fotovoltaico totalmente definido en el vehículo eléctrico, y como subobjetivos también planteo desarrollar un software de adquisición de señales para adquirir pues esas señales de interés del sistema fotovoltaico y analizar el comportamiento del mismo mediante ensayos. Ahora voy a introducir un poco el sistema ROS del vehículo. ROS viene de las siglas en inglés Robot Operating System. Se trata de un metasistema operativo que incluye una serie de herramientas, librerías y convenios para facilitar de alguna manera la comunicación en una amplia serie de robots. Voy a pararme aquí un momento para destacar algunos aspectos que he empleado en mi trabajo. La primera es que un sistema ROS se trata realmente de un conjunto de paquetes desarrollado por el propio usuario. Estos paquetes contienen una serie de nodos que describen básicamente las diversas funciones que realiza el sistema, y lo importante de ROS no son los nodos en sí, sino la comunicación que se realiza entre ellos. Esa comunicación se realiza mediante los tópicos. Toda esa red de nodos y la comunicación en sí va controlado por un nodo maestro mediante el servicio ROSCore. Voy a explicar a continuación un poco más en detalle cómo es la comunicación. Se trata de una comunicación publish-subscribe en el que el nodo emisor establece comunicación con el servicio ROSCore para publicar un tópico, y posteriormente el nodo receptor también realiza comunicación con el servicio para suscribirse a dicho tópico. Una vez que ROSCore ubica los 2 nodos en el sistema, establece la comunicación para que el nodo emisor envíe directamente el tópico al nodo receptor. ROS también ofrece varios servicios al usuario. Uno de ellos es el servicio ROSGraph, con el que ROS representa el sistema de comunicaciones del sistema. En este caso he puesto el sistema de comunicaciones del vehículo previo a la integración del paquete que voy a desarrollar. Se puede destacar que ROS representa por elipses los nodos, como se puede observar aquí, y por rectángulos los tópicos. En este caso, el sistema del vehículo lo que hace es publicar mediante estos 2 nodos una serie de tópicos, y con estos 2 nodos que van a continuación están suscritas a varios de esos tópicos que han generado previamente, y publicar otra serie de tópicos en el sistema. Bien, en cuanto a los materiales y métodos que he empleado en el trabajo, como he dicho al principio de la presentación, voy a dividirlo en 3 apartados.
El primero va a ser qué elementos he usado para definir el sistema fotovoltaico que voy a integrar. Posteriormente hablaré sobre el desarrollo del software para adquirir diversas señales de dicho sistema. Y por último, cómo he realizado la integración tanto de los elementos del sistema como el software. Bien, un sistema fotovoltaico se compone principalmente por la parte que genera la energía eléctrica. En este caso, pues esa parte la realizan los módulos solares mediante la radiación solar sobre las diversas células que tienen. Y otra parte importante del sistema es su conexión a las cargas externas. Las cargas externas pueden ser de diversos tipos. En el caso de mi trabajo, constan de un conjunto de baterías del vehículo y de su conexión a las diversas cargas. En concreto, el vehículo tiene 8 baterías de 6 voltios de ácido plomo de la marca Trojan, dispuestos en serie, como muestro en el siguiente esquema a continuación, por lo que se trata de un sistema de baterías de 48 voltios nominales. A continuación también muestro una imagen real de la disposición de las baterías. Aquí se pueden observar 6 de las 8 baterías que están ubicados en los asientos del vehículo. Las otras dos baterías que faltan están ubicados por debajo del maletero. En cuanto a los módulos fotovoltaicos que se han empleado, venían ya asignados por el Departamento de Ingeniería y caracterizados previamente por el trabajo de Javier Guerrero. Se trata de 4 módulos curvables de la marca Tecnosal, cuyas características son las que muestro a continuación en la siguiente tabla. Se puede destacar de los módulos que tiene una potencia, o sea, que generan una potencia máxima de 30 vatios, en los puntos de voltaje de 17,6 voltios y en el punto de corriente de 1,7 amperios. Además, los límites de dicho módulo en voltaje en circuito abierto es de 20,8 voltios y de corriente en cortocircuito de 1,82 amperios. Y la eficiencia de la misma es de un 19,2%. Voy a destacar a continuación dos aspectos fundamentales que he tenido en cuenta a la hora de establecer esa conexión de los módulos fotovoltaicos al conjunto de baterías. La primera de ellas ha sido evitar la inversión de la corriente hacia los módulos. Esto puede generarse cuando el voltaje que generan, valga la redundancia, los módulos fotovoltaicos es inferior al conjunto de baterías. Y esto pues, puede traer varios problemas hacia los paneles, pudiendo romperlos. Y el otro aspecto que también he querido evitar son las fluctuaciones elevadas de voltaje. Esto puede suceder cuando son sobre todo días nublados o hay generación de puntos de sombra concretos, ya sea por animales o árboles. Esto puede traer bastantes problemas, sobre todo a los puntos a donde va esa carga. En este caso sería el conjunto de baterías. Bien, el primer punto se puede evitar físicamente poniendo los 4 módulos en serie. Al poner los 4 paneles en serie, se suman los voltajes que generan cada panel y, bueno, en este caso he sumado el voltaje si diese una potencia máxima cada panel fotovoltaico, por lo que harían 70,4 voltios, que es bastante superior al voltaje nominal de las baterías. El otro punto es, lo resuelvo integrando un regulador de carga en el sistema fotovoltaico. Este regulador, además de evitar fluctuaciones elevadas, ya que regula esa carga, también evita el primer punto de la inversión, ya que si detecta que la generación de voltaje es inferior al del conjunto de baterías cuando se está cargando, pues corta esa comunicación, esa conexión. Es por ello que he incluido el regulador de carga en el esquema fotovoltaico entre los paneles solares y el conjunto de baterías. En cuanto a reguladores de carga, hay de varios tipos, pero en mi trabajo destaco 2 de ellos que son los más empleados en sistemas fotovoltaicos. El primero de ellos se trata de un regulador PWM, por sus siglas en inglés Pulse Width Modulation, y el siguiente es un regulador MPPT, por sus siglas en inglés Maximum Power Point Tracker. La diferencia entre ambos es que el regulador PWM lo que hace es limitar el voltaje que generan los paneles fotovoltaicos para optimizar la carga a las baterías. Además de ello, este regulador suele ser más óptimo en sistemas simples. Por otro lado, el regulador MPPT es bastante más sofisticado que un regulador PWM. Lo que hace es modificar el voltaje
de los paneles de tal manera que aporta la mayor potencia posible. Y además, por ser más sofisticado, se amolda también a tipos de sistemas incluso más complejos. Es por ello y su alto rendimiento frente también a condiciones de sombra parcial que he seleccionado un regulador MPPT. En concreto he seleccionado el regulador Blue Solar de la marca Victron Energy. Es un regulador que ofrece un voltaje de carga máximo de 150 voltios y una corriente de carga máxima de 35 amperios. Además, el regulador es apto para el sistema del coche y ofrece 3 cargas adaptativas. La primera es la fase inicial, en la que el regulador suministra tanta corriente de carga como le sea posible para poder cargar lo más rápido posible las baterías. La otra es la fase de absorción, en la que el regulador hace esa optimización de carga a la máxima potencia posible. Y la última es la fase de flotación, en la que el regulador intenta mantener siempre cargadas las baterías, aplicándoles una pequeña tensión que se conoce como tensión en flotación. Bien, una vez definido el sistema fotovoltaico, he desarrollado el software para adquirir diversas señales de interés. El lenguaje de programación que he empleado para este software es Python, debido a que es un lenguaje de programación compatible con ROS. Además, es un lenguaje que ofrece una sintaxis bastante más clara y directa que otros lenguajes como puede ser Ruby o incluso Perl. Y es por esta característica que también Python es un lenguaje que se puede aprender de una forma más rápida. Antes de hablar sobre el desarrollo del software en sí, voy a explicar brevemente cuáles son las funciones que debe de realizar el programa. Para adquirir esas señales de interés hay que establecer conexión con el regulador de carga, ya que es ahí donde se registran las diversas señales. En concreto se registran en bloques de tramas, como se puede observar a la derecha en la transparencia. El programa lo que debe de identificar es el formato de la trama, que está compuesto básicamente de un identificador de trama y el valor de la misma. El programa debe de decodificarla de los bytes que se ven ahí a una cadena de caracteres, que sí que puede interpretar mejor el código, y una vez identificadas cada trama, pasa a desglosarlas, es decir, dividir el identificador del propio valor, para poder tratar cada trama posteriormente como es debido. Ya que hay tramas que representan códigos de estado del regulador, como puede ser el estado de operación o algún error que emita, y hay otras tramas que sí que representan valores, como puede ser la corriente de carga o el voltaje o la potencia del sistema fotovoltaico. En cuanto a la comunicación que realizo con el regulador, se trata realmente de una compresión de protocolos. El protocolo que emplea el regulador de carga es un protocolo VDirect, que realmente se trata de un protocolo RS232, y lo que he seleccionado ha sido un cable que ofrece la propia empresa, llamada cable VDirect a USB, que realiza básicamente una conversión entre el protocolo RS232 al protocolo USB. Bien, en cuanto al desarrollo del software en sí, lo he desglosado en 2 etapas de desarrollo. Esto es debido a que el bloque de tramas presenta una inestabilidad a la hora de leerlo, por lo que he decidido hacer primero es un programa que sea capaz de registrar y analizar de la forma más sólida posible esas tramas. Esa forma de analizarla es lo que se conoce como parseo, por lo que primero hago un parseo de tramas mediante un banco de ensayos y posteriormente, una vez que he observado que es sólido en la lectura, es cuando paso al paquete en ROS. El banco de ensayos que he realizado es como muestro en las siguientes 2 figuras. Se trata del sistema fotovoltaico que he definido anteriormente. Los 4 módulos están conectados en serie y dicha conexión al regulador de carga, y en vez de estar conectado a un conjunto de baterías de 48 voltios, está conectado a una de 12. Esto no pasa nada debido a que el objetivo aquí
es realmente hacer un parseo sólido de las tramas. Es decir, no tiene nada que ver con la conexión final. Y por otro lado, para realizar esa demanda para que el regulador detecte que hay que cargar la batería, he ubicado en paralelo a la batería una carga programada de corriente continua. Bien, a continuación voy a explicar qué módulos he empleado en Python. El primero de ellos ha sido el módulo login para registrar diversos, ya sea información de algún registro de tramas, así como posibles errores que se pudiesen generar en el código a la hora de decodificarlo o filtrarlo. El módulo serial, con el que establezco la comunicación con el puerto donde va conectado el cable del regulador de carga. El módulo ctypes para generar diversos mensajes al usuario, así como ventanas emergentes. El módulo time, con el que realizo diversas pausas. Las pausas las realizo porque el regulador de carga actualiza el bloque de tramas cada segundo, por lo que pausando el programa se evita una saturación en la lectura. El módulo datetime para registrar la hora y la fecha a la que se he realizado cada ensayo. Y por último, no menos importante, el módulo XWLT, que es el que empleo para guardar las diversas tramas en un archivo. En este caso se trata de un archivo Excel. A continuación voy a describir el funcionamiento de este primer programa. El programa está dividido en tres archivos, como se puede observar a continuación. El programa principal, llamado VMPPT main, VE viene de Victron Energy y MPPT de regulador. Y luego hay dos subprogramas, parser y register. El programa principal de lo que se encarga es de establecer previamente la comunicación con el regulador mediante el cable. También emite la orden para activar la tabla de registros y se encarga de ir leyendo cada línea de trama del bloque. Una vez que lee la línea de trama, lo envía al subprograma parser. Parser se encarga de decodificar esa trama y de compararlo con la tabla de posibles tramas que hay. Una vez ve una coincidencia en el identificador, pues trata la trama como sea, como corresponda, y envía la orden al subprograma register para que lo coloque tanto en la columna indicada como la línea. Una vez finalizada la lectura, se guarda una tabla Excel con todos los registros. Aquí se puede ver un ejemplo de la tabla de registros realizado el 21 de mayo. Y bueno, se puede observar que se guardan pues, todas las posibles tramas que puede hacer el regulador, tanto el voltaje como la corriente de las baterías, como el voltaje y la potencia generado por los paneles, así como los diversos estados que ofrecen. Una vez he comprobado el correcto funcionamiento, lo he publicado en un repositorio en mi perfil de GitHub. GitHub es un servicio web que facilita y ayuda a los desarrolladores a poder administrar su código, pudiendo dejarlo también público para que cualquier usuario pueda o bien modificarlo o descargarlo para poder emplearlo, dependiendo también de la licencia que se indique, claro. Una vez ya definido el parseo sólido de las tramas, es cuando paso a realizar el paquete en ROS. Los pasos que he seguido son los siguientes. Primero he instalado la misma distro y compilador que el que emplea el vehículo eléctrico. En este caso se trata de la distro de Kinetic y el compilador es Cap. Con el compilador genero la estructura del paquete y procedo a definirlo, es decir, a desarrollarlo con el mismo lenguaje que he utilizado antes, que es Python. El paquete lo he llamado ROS-MPPT y una vez desarrollado lo he publicado y documentado en la página web oficial de ROS. Además, también lo he lanzado a la distro de Kinetic mediante una herramienta de autolanzamiento que se llama Blue. La estructura que presenta mi paquete es el siguiente. Se trata de dos archivos, CimageList.txt y package.xml, y dos carpetas, una llamada scripts y la otra message. En la carpeta scripts es donde defino el código de funcionamiento del paquete y en la carpeta message es donde defino cómo va a ser el tópico que se vaya a publicar al sistema ROS. Yendo archivo por archivo,
Pues el archivo CMakeList tiene la siguiente pinta. Lo que hace este archivo es autocompilar el paquete cuando se instala en cualquier ordenador. Lo que hace es definir las dependencias del paquete, así como los componentes que se requieren, y además también genera los archivos, como puede ser el archivo del tópico en el ppt-message o la instalación del código del paquete, que se puede ver aquí. En cuanto al archivo package, es donde se define la versión del paquete, así como los datos tanto del paquete en sí como del autor que lo ha realizado, y además también se pone el enlace de la documentación, en mi caso el repositorio publicado en GitHub, y también se define tanto el compilador que se ha usado como las dependencias principales que tiene ese compilador. En cuanto al tópico que voy a definir para publicar al sistema ROS, he considerado como señales de interés pues 4, que son las siguientes. Se trata del voltaje del sistema de baterías, la corriente de carga al mismo y el voltaje y la potencia de los paneles. Como se puede observar, para una mayor precisión en la lectura los he definido de tipo double. Y por último pues está el archivo donde está el propio funcionamiento del paquete. El código se puede dividir principalmente en 3 partes. La primera parte es donde defino los módulos empleados. En este caso se puede observar que también defino el módulo time, serial y login, como en el caso anterior, y además también empleo el módulo ROS.py, que es el encargado de hacer compatible el código con ROS. En la segunda parte es donde defino el método donde se va a realizar esos procesos de lectura, parseo y posterior publicación al sistema ROS. Este método lo he llamado sender y también se divide en 2 partes. En la primera de ellas es donde defino cómo se llama el tópico, cómo se llama el nodo y la frecuencia de publicación del mismo. Esto se hace para que el sistema ROS pues, lo pueda identificar y localizar. Y la parte de abajo, controlado con el bucle while, que vigila si el sistema ROS está activo o no del vehículo, es donde defino las funciones del nodo. En este caso, la lectura de cada trama del regulador, su parseo y posterior publicación. En cuanto a la tercera parte del código, está dividido también en 2 partes, es el inicio del programa, y en ella lo que se realiza primero es la comunicación con el regulador. En caso de que logre comunicarse, es cuando llama al método sender para realizar las diversas funciones. En caso de que el sistema falle del coche, o el código falle, o no se logre comunicar con el regulador, se realiza un cierre de comunicación para mayor seguridad de las tramas. Una vez desarrollado, pues también lo he publicado en un repositorio en GitHub y lo he documentado en la página oficial de ROS, además de lanzarlo con la herramienta Bloom para que realmente cualquier usuario que también utilice la misma distro de Kinetic pueda descargárselo y usarlo. Pues una vez desarrollado el paquete y el sistema fotovoltaico es cuando integro cada uno de los elementos. La ubicación de los paneles estaba determinado por el trabajo de Javier Guerrero, por lo que se ha decidido volver a colocarlos en las mismas posiciones. Aquí se puede ver el panel, uno de los paneles colocado en el capó, otro se ha colocado en el maletero del vehículo y los otros 2 módulos restantes en el techo. Se han colocado en serie, se han conectado en serie, utilizando cables de 4 milímetros cuadrados de sección, que cumple de sobra con el criterio de sobrecalentamiento. En cuanto a la ubicación del regulador, se ha colocado en el maletero, debido a que está bastante cerca del ordenador, donde tiene que ir comunicado el cable, y además, haciendo un zoom a la imagen, se puede ver que lo he colocado boca abajo, debido a que así también hay una mayor accesibilidad a los cables, por si en cualquier momento hubiese que hacer cualquier modificación, pues se pudiese hacer de forma rápida. Y también por seguridad he colocado un interruptor aquí al inicio. Este interruptor comunica los dispositivos del maletero con el conjunto de baterías del vehículo, y además también he colocado un fusible de 20 amperios. Una vez colocado todos los elementos, he procedido a descargar de la distro de Kinetic el paquete desarrollado, y con ello pues ya estaría totalmente integrado en el vehículo el sistema fotovoltaico.
Con el sistema ya integrado es cuando he procedido a realizar ensayos con el vehículo. Los ensayos los he realizado en el campus de la universidad. Aquí muestro pues, un pequeño vídeo recopilando diversos días de ensayo. Y bueno, el procedimiento de los ensayos ha sido el siguiente. Primero he definido la trayectoria a seguir. Dicha trayectoria lo he seguido tanto con los paneles solares activos como desactivados para poder posteriormente hacer una comparación de las diversas gráficas que he obtenido. El guardado de los ensayos lo hago mediante una herramienta que ofrece ROS, que es ROSBAG. ROSBAG lo que hace es registrar los diversos tópicos del sistema en un archivo .bag. Posteriormente hago una conversión de dicho archivo .bag a los diversos archivos TXT de cada tópico. Esto lo realizo mediante un programa que ha hecho un compañero mío llamado Francisco Mañas, y con mi archivo TXT del tópico he hecho diversas representaciones gráficas con los 4 valores que he metido en el tópico. Esta representación gráfica lo he realizado con el software MATLAB. En cuanto a los tipos de ensayo que he realizado, los he dividido principalmente en 2 grupos: ensayos de larga duración, de unos 40 minutos, y ensayos de corta duración, de unos 10 minutos. He hecho estos 2 grupos para observar la influencia en la descarga de las baterías. Aquí se puede observar una de las gráficas resultantes. Se trata de una representación gráfica del voltaje como la corriente con respecto al tiempo del ensayo, tanto de las baterías, que es la gráfica superior, como de los paneles fotovoltaicos, que es la gráfica ubicada en la parte inferior. Además de representar gráficamente esos valores, también he estimado la caída de voltaje mediante una línea de tendencia, que se ubica en la parte del conjunto de baterías. Restando la parte inicial con la final, pues he obtenido esa diferencia, esa caída de tensión en cada ensayo. Otra de las gráficas que he podido obtener es la tendencia de carga del regulador. Esta tendencia de carga lo he estimado representando los puntos de potencia generados por los paneles con respecto al voltaje de los mismos. Se puede observar que en la franja, en el intervalo de 50 a 65 voltios, la potencia se eleva de forma significativa. En ese intervalo es donde he realizado la media de voltaje, obteniendo pues, finalmente esa tendencia de carga. Y con ello pues, paso a las conclusiones. Puedo destacar que he realizado todos los objetivos propuestos, he integrado un sistema fotovoltaico completamente en el vehículo. A continuación muestro también un esquema donde defino la ubicación de cada uno de los elementos que constituyen el sistema fotovoltaico, así como su conexión al ordenador del vehículo y los 2 dispositivos de seguridad instalados. En cuanto al software de adquisición, también lo he podido realizar e incorporar al sistema ROS del vehículo. Como se puede apreciar en este ROS Graph posterior que he hecho, se puede observar que está tanto el nodo del paquete como el tópico que genera. Y en cuanto al análisis del comportamiento del sistema, también lo he podido realizar gracias a los 2 tipos de gráficas que he podido obtener de los ensayos. Con respecto a la tendencia de carga, puedo decir que el regulador lo realiza de manera correcta, ya que se acerca bastante al punto de máxima potencia que pueden generar los paneles. Como pueden observar, a la izquierda se muestran los resultados de tendencia obtenidos por Javier Guerrero en cuanto a las curvas características de los 4 módulos en serie, y bueno, se puede observar que está en torno a los 62 voltios, mientras que en los ensayos que he realizado están casi todas en torno a los 58 voltios, por lo que está bastante cercano a ese punto de máxima potencia que pueden generar los módulos fotovoltaicos. En cuanto a las gráficas que he obtenido también de cada ensayo, puedo destacar varios puntos a favor del aporte de este sistema. El primero es que el sistema reduce significativamente la caída de tensión. Esto sobre todo se ha podido observar en los ensayos de larga duración, debido a que ahí el sistema lógicamente ha tenido más tiempo para poder reaccionar. Además de ello, también se ha podido ver una mejor estabilización en las baterías, debido a que se puede observar que en los casos de que el sistema fotovoltaico
no está activo, hay caídas de tensión en las baterías, que bueno, ahí están cortadas por las gráficas, pero pueden llegar bastante cercanos a valores de 0 voltios, por lo que pues también garantiza una cierta estabilidad. En cuanto a esos picos, también se han podido observar en los ensayos de corta duración. Sin embargo, en cuanto a diferencia de voltaje, pues no ha habido tampoco mucho. Con ello, pues finalizo mi presentación del trabajo fin de grado. Gracias. Gracias, Aaron. Pues vamos a proceder al turno de preguntas, comenzando por el secretario de Física, que es el profesor. Bueno, yo quiero primero disculparme, que disculpar por el retraso que ha tenido la defensa de este trabajo fin de grado. Luego quiero felicitarte a ti por el trabajo desarrollado, tanto a ti como a tus supervisores. Voy a ser breve en mi turno de preguntas para no dilatarnos mucho. Es un trabajo que me ha gustado. La memoria está bien redactada, concisa. Tiene algunos fallos, ¿vale? Ortográficos, que aunque seamos ingenieros no deberíamos de descuidar. Y en el índice de la nomenclatura, ¿vale? Y la sigla y acrónimo, la memoria, que supuestamente das ordenados por orden alfabético en la nomenclatura, según esa notación, pero hay algunas que se han colado, ¿vale? No está del todo ordenado. Luego en sigla y acrónimo, ¿vale? Siguiendo con esos pequeños fallos, tienes puesto sigla y acrónimo, sí, tienes puesto que ROS, ¿vale? La denominación en castellano es middleware robótico, cuando la traducción exacta sería sistema operativo robótico, ¿vale? Puede ser que sea un middleware ROS la que actúa de interfaz entre el sistema operativo del ordenador, gasolina, ¿no? Claro. Y a lo mejor la aplicación está por encima, o sea, es un middleware, pero sí, cuando nos referimos a lo que significa la abreviatura, tenemos que poner la traducción literal, que significa en inglés, no el tipo de software que se está utilizando. Y para terminar con los pequeños fallos que he encontrado, echo de menos, esto ya es cuestión justo de cada persona, que la bibliografía sea la mayoría o el 90% de la cita de bibliografía cita páginas web, ¿vale? Y no haya nada, por ejemplo, algún artículo o trabajo del estado del arte o de trabajos similares que hayas realizado tú. O sea, trabajos similares en los que se haya integrado un panel fotovoltaico a coche, que no sé si lo habéis buscado. O cuando tú pones aquí el contexto, ¿vale? Lo que pone el trabajo realizado anteriormente por otro alumno, Sí. por Guerrero, y el estado de arte en que se encuentra el coche fotovoltaico. Pero no hablan nada de trabajos similares que se hayan realizado en este campo. Entonces eso sí lo he echado de menos, sobre todo para que hubiera algo más de mollo o sustancia en la bibliografía y no todos fueran referencias a páginas web. Como curiosidad de lo que has comentado, dices que quiera un archivo Excel, no es un texto Python, pero ¿por qué Excel y no un archivo de texto Como blanco? Bueno, Claro, es decir, básicamente era porque si la idea es exportar luego esos datos usted vaya a tratar luego los datos con Magna. es que el caso es que como ese programa ha sido como una etapa que realmente no va integrado en el vehículo, pues lo he decidido representar en un archivo Excel para poder ver rápidamente los datos, ya que pues no los trato posteriormente de ninguna manera. O sea, los resultados de esos ensayos pues no reflejan lo que viene siendo la configuración del vehículo en sí, sino que eran básicamente pruebas para poder hacer ese paseo sólido de trama. Por eso no he querido tampoco indagar mucho en hacerlo en archivos de texto plano, luego hacer un programa que los lea. Pero cuando tus tutores utilizan el coche eléctrico, o venga otro alumno a implementar trabajo, y quiera leer los datos de los módulos fotovoltaicos, tenga que utilizar este programa o dejar algo ya dispuesto para que ellos puedan monitorizar los datos. Claro, lo que he dejado sobre todo es el paquete en sí, en el que realmente también se puede meter todos los tipos de filtros según la trama que sea.
Eso sí lo he hecho en el ensayo, es decir, en la primera etapa de programación, por lo que cualquier usuario puede ver ese repositorio y copiar las tramas que quiera. Sí, pero ¿hay algo preparado para que los datos del ensayo se guarden automáticamente No. en algún archivo o se visualicen? O... No, yo básicamente lo he publicado en el propio sistema, por lo que no se guarda aparte en ningún archivo, porque eso ya hacía la función ROS, pero Vale. que sí que ha sido algo pendiente y tomaré nota de ello también. Y una última pregunta. Viendo el TFG, me parece más un TFG de informática o Sí. de electrónica, más que de mecánica. Sí. Entonces, mi curiosidad con respecto a eso es, ¿qué conocimientos de que has adquirido tú en el grado, durante la realización del grado, has aplicado en la realización del TFG? Bueno, conocimientos sobre todo de MATLAB he tenido, pero también nociones de programación de primero, pero es que todo ha sido por mi cuenta también. Es decir, todo lo que he aprendido de Python, también de Linux, que no he trabajado con ello nunca, pues ha sido... Claro, te un montón de nuevos conocimientos. Sí. Con la informática que no tenías. Efectivamente. Y Blanco, bueno, también me ha insistido mucho y la verdad es que el campo me ha gustado bastante. Por eso ¿Qué decidiste escogerlo? ¿Te gustaba la temática? Sí, efectivamente. Bueno, pues no tengo nada más, te dan mis felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, toma la palabra el vocal del tribunal, profesor Antonio. Bueno, bien. Creo que hemos tenido esta mañana la suerte de recibir una magnífica, una muy buena lección. Y yo por eso me alegro un montón y te felicito. Además, a mí personalmente me ha venido muy bien porque estoy instalando en mi casa placas solares y aunque no sea exactamente lo mismo, pero algunas cositas que tenía, no de la parte de la programación, pero de la parte de las placas y tal, pues me ha venido bien porque me ha aclarado muchas cosas, ¿no? La exposición muy bien, el trabajo muy completo, ¿no? Y entonces pues solo echaría falta algunas cosillas porque en ingeniería de alguna forma luego al final todo se produce en peseta, ¿no? En euros ya, Sí. entonces en este caso ha hecho ahí valoración de las tensiones, potencia y tal, pero eso todo visita en un viaje Pues... de aquí a Madrid, ¿qué significa? No sé si puede hacer alguna extrapolación, es decir, yo las placas, ha hecho ensayos con placas y sin placas, cuánto te ahorraría si llevaran las placas, y también ya sé que esto lo ha hecho, pero bueno, haciendo ahí una adaptación personal, esto cuánto vale instalarlo, y entonces pues me compensa o no me compensa. Lo que sí he estimado de manera aproximada es lo que ha costado cada elemento que he instalado en el vehículo. Los paneles en sí, cada módulo, pues está en torno a los 40-43 euros y el regulador de carga es lo que más ha costado, son unos 330, por lo que en total harían ahí unos 500 euros el propio sistema fotovoltaico que he metido en el vehículo. Pero en cuanto a lo que costaría en kilómetros o algo así el vehículo, eso pues no dispongo de muchos datos. Sé que sí que tardaría mucho en cargarse el vehículo debido a que la potencia que generan estos paneles pues es bastante baja, son unos como mucho 120 vatios, por lo que se tardarían, he estimado, unos 10 días en cargarse el vehículo. Porque, Bueno, no interesa, creo yo, ¿no? Cargar las baterías, bueno, si voy sin los paneles, he gastado 8 litros o 4 litros por cada 100 kilómetros, si llevo los paneles, pues en vez de 4, estoy gastando 3 con 8. Ya, sí. Entonces no se trata, creo yo, de cargar la batería, sino de ahorrar un poquito en el viaje y ver si ese ahorro compensa. ¿Conoces algún tipo de aplicación real donde se haga esto? Bueno, ahora mismo se está indagando mucho, sobre todo en la empresa automovilística, debido a que bueno, ya se está intentando cambiar a esos motores eléctricos y a esa carga con energía solar. Ya se han visto pues, coches o modelos de vehículos que ya están empezando a tener esos paneles fotovoltaicos instalados, por lo que es algo que es bastante actual también. El frío lo tiene ya instalado y me imagino que se lo han puesto, no será solo marketing, Efectivamente. es porque interesa al final, ¿no? Claro, desde el punto de vista de ingeniería, como le comentaba el compañero, pues a lo mejor yo preguntaría otras cosas, por ejemplo, la integración de los paneles en lo que es la carrocería del vehículo, que es lo que nos puede tener. Imagino que se podrán resolver.
aunque dicen que el tema solar la riqueza en el desierto, algo así, haciendo referencia a que hay montones de dudas con el coche eléctrico, Sí. que seguro que lo que quería los jóvenes la respuesta. Bueno, Muchas pues gracias. Gracias, Antonio. Bueno, empezamos. El presidente del tribunal y el último. Algunas preguntas ya las contestado. Pero bueno, como siempre hago, vamos a conocer la rúbrica de evaluación de tu trabajo. Sí. Y entonces sabes que hay que puntuar el trabajo, la memoria y la presentación. Te voy a comentar de los tres aspectos. En cuanto al trabajo, pues a mí me parece correcto, ¿no? Que también da un problema relacionado con tu titulación, con la estudiante que lo ha hecho, lo ha resuelto. Hay cosas que no sabías, ¿no? Que has tenido que aprender, ¿no? Que vosotros no sabéis todo. Una filosofía un poco complicada de entender al principio. Python, que también sabéis C, pero bueno, que has tenido que aprender cosas que no han visto los estudios, lo cual eso también ayuda a tu trabajo, tanto conmigo, por eso no, el trabajo académico que me parece más que suficiente para evaluar el curso. Luego, en cuanto a la memoria, ya no lo he comentado lo mismo, que siempre lo comenta muy bien. Probablemente comentaste un poco la sesión de biografía, ¿no? Que supongo que personalmente leí o algo de eso para llevar la referencia No, lo he hecho con el propio TipText de base. no sé ahí los formatos que no me cuadran, pero bueno. Bueno, Que puede ser el tipo de bibliografía que ese tipo de haya cosas sido. habría que lo cuidan en el futuro, que tengas que presentar algo así. Y en cuanto a la presentación, estupendo, ¿no? Sobre la fila, claro, sobre echar de menos la sección futuros trabajos, que esté aquí incluida, porque no Sí. queda incluido la transparencia más, porque parece que ha acabado el trabajo, pero no, un inicio. Pero vamos, me ha parecido estupendo. Y sí tenía alguna duda, ¿no? Me han parecido, no sé, por ejemplo, cuando habla de los reguladores, habla del PPT y luego habla del WM. Sí. WM sabemos todo lo que hay dentro, más o menos, algo Aproximadamente. bueno, en mecánica no estoy seguro, ¿no? No, hay gente de electrónica sí que lo sabe, pero ¿qué hay dentro del otro, del PPT? ¿Qué regulador hay? ¿Qué tipo de controlador hay? Por lo Si que he lo visto, sabe, yo sé que no... me he informado, pero he visto que sobre todo lo que trata es un algoritmo que toma un voltaje de referencia, dependiendo de cómo está el estado de baterías, y luego ese voltaje de referencia lo va incrementando o decrementando según la demanda. No, la verdad es que no. El controlador del coche sí lleva dentro. Bueno, era solamente si lo sabía. Hay una cosa que me llama la atención. Han montado el sistema antes del coche con la carga, ¿no? Con una carga programable. Sí, efectivamente. Y no se le puede hacer ensayos. Sabes que en el tema del vehículo eléctrico hay ensayos ya programados, ¿no? Ensayo en ciudad, ensayo en distancias largas, en montaña, hay una serie de ensayos ya estandarizados que no sé si se podrían haber aplicado programado, perdón, en la carga y entonces obtener los resultados con ese tipo de ensayos. ¿Se pueden hacer? Yo, como ya son estándares a nivel internacional, se puede hacer. pero ha hecho un ensayo con la universidad que parece estupendo. El coche, el vehículo moviéndose, ya es un logro, ¿no? Entonces, decía si se había ocurrido... Es posible, lo que pasa es que ya en términos de... Bueno, si se hace en el campo supongo que no habría problema, pero ya sí que habría que ver un poco la licencia y... No, si me refería simplemente... yo creo que sí que es posible. Laboratorio, ¿no? Bueno, en laboratorio. En la carga, ¿no? Sí. Por lo que he entendido, lo que habéis montado es... Efectivamente. Calibrado una carga y luego... Se puede hacer, se puede hacer. Para el futuro trabajo, para el futuro podría plantearlo. Me había llamado la atención lo de Excel, ¿no? Una pregunta que me ha surgido el problema de tiempo. Había hecho un análisis de coste computacional, de qué tiempo tarda en ver una trama, un giro, y que
Eso pues luego no, tiene que ir a la alimentación del buque del coche, ¿no? sí. Del vehículo. Eso es un petardo, ¿o no? No lo sé. Con la frecuencia de publicación que puse, que es de 10 hercios, sí que los lee y prácticamente es conforme actúa en los paneles también van saliendo los datos, porque sí que he hecho pruebas de tapar, por ejemplo, un panel y ves que eso reacciona. Sí, tiene un poco de... El procesador en Windows no tiene que servir, ¿no? Se podría bajar más. la máxima del tema. No lo sé, no sé si luego si con eso debe alimentar un bucle si daría aquí. Yo creo que no, con el problema de energía. Y con eso se generarán consignas. Era por ver si había hecho un análisis de ese tiempo. Bueno, y tenía más. Bueno, sí, otra cosilla ya. Eso sí le sabe cuando hay un esquema que ha hecho al final, que lo tiene como confusiones, no sé qué tal parecía. El de la ubicación de los elementos. Está expuesto, que lo han comentado antes. Esta es Sí, esa figura. sí. La figura la ha hecho sin ningún estándar, ¿no? No. Es decir, Ha sido un más esquema, ¿no? ilustrativo, sí. Exactamente. ¿No? Yo siempre animo a la gente, sobre todo los de electrónica, que usen normas. Existen normas para este tipo de esquemas, ¿no? Y así, porque se lo entendemos, es intuitivo. El otro lo entendería cualquiera, porque como una norma, pues tú sabes cómo va. O incluso podría haber hecho que aquí un esquema molecular, ¿no? Molecular y se entiende también perfecto, ¿no? Pero bueno, simplemente eran comentarios que siempre que haga un esquema intuitivo lo veo estupendo, porque intuitivo ya desde el punto de vista de ingeniería lo acompañes con un esquema que entienda que se entienda bien. ¿Vale? Bueno, pues yo por mi parte no tengo ninguna pregunta. ¿Usted quiere decir algo? No sé si lo diré en directo. Bueno, lo del registro de datos realmente están integrados en la arquitectura completa del coche, ¿vale? Lo del Excel es para hacer experimentos y que tenga unos datos específicamente de estos ensayos. Pero sí es verdad que al ser una arquitectura distribuida, pues cuando se ejecuta dentro del software que está ejecutándose en el coche, que también lee los encoders, que lee la dirección y otras variables, esos datos realmente se están almacenando y se guardan conjuntamente en lo que ha comentado de los ficheros .bat. Sí, pero bueno, esa es la manera que tenemos Excel, ¿no? Bueno, sí, a ver, si realmente es cambiar un módulo por otro, Ya, realmente. no es una tontería más, en vez de como que se oye. Efectivamente. Luego no sé, ya que hay algún ingeniero joven en la sala, la semana pasada, si quieren preguntarle algo, ¿no? Sí, oye. Bueno, pues si no hay más comentarios, si nos dejáis un segundo de liberación y